Ahí está, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a la lección número 4. Para esta clase nos tocó leer bastante, pero damos gracias al Señor por la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Y ustedes notaron en la lectura bíblica que nos tocó leer, que vemos igual que la historia anterior de la lección 3. Hay comienza la historia triste de ver la rebeldía, la perversidad del ser humano, viene la destrucción total y terminamos con un final feliz, ¿verdad? Dios usa las mismas aguas que destruyó al mundo, a la perdición, la perversión, para salvar a 8 personas y de ahí pues mantener firme la promesa que él hizo de enviar un Salvador, y de la familia de Noé vendría ese Salvador prometido tan anhelado, tan ansiado. Entonces vamos a ver las dos cosas, tanto lo positivo, lo negativo como lo positivo, siempre en la historia, en las historias bíblicas. Muy bien, entonces vamos a postrarnos a los pies de Cristo, empezar con esta oración, encomendando este tiempo que dedicamos al estudio diligente de la palabra de Dios y a apreciar la gracia, el amor y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces empezamos. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Muy bien, entonces la lección de hoy es Noé y el diluvio. Entonces vemos que Dios vio la perdición del ser humano, le pide a Noé que construya un arca. Durante un periodo largo de tiempo, el Señor todavía mostró la gracia, su paciencia con el pueblo, con la humanidad que había creado. Y al fin, pues desobedecieron y vino el diluvio por mucho tiempo, y al fin Noé y su familia salieron sanos y salvos de la arca. Entonces vamos a meditar en esta historia. Continuamos usando el método de las 4C con Génesis, los capítulos 6 hasta el 9, que es un método, como bien decimos, que nos ayuda mucho en el estudio diligente de la palabra de Dios. Yo estoy muy feliz, muy contento de usar este método en mis devociones personales, y también sé que para ustedes va a ser de gran bendición, ya lo es de gran bendición para su vida personal y también para que compartan el Evangelio con otras personas. También vamos a platicar las preguntas de consolidar. Vamos a todos juntos hacer aquí, no vamos a dividir en los grupos pequeños esta vez. Y concluimos identificando ideas para captar para Génesis capítulo 6, del 1 al 9, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo usted introduciría esta historia cuando va a compartir la palabra de Dios. Eso va a ser como una tarea que vamos a hacer juntos aquí en la clase. Dicho lo anterior, vamos a empezar con el captar, una de las 4C, que ya se dijo que es el anzuelo, que es la introducción, que conecta la historia bíblica, que le conecta a la audiencia con la historia bíblica, debo decir. Y el captar para esta mañana dice, en los días de Noé, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y aquí va la tarea para ustedes, que era: comparen el mundo en la actualidad con el mundo de los días de Noé. ¿Por qué el Señor no ha destruido el mundo? La pregunta, ¿verdad? Haciendo la comparación, ¿cómo era? Me acuerdo que el video nos contaba y decía
¿Era peor en los días de Noé o en nuestros días la maldad, la perdición, la destrucción y todo eso? Cuéntenme, hermanos. Adelante, Roger. Bueno, la comparación que hice fue que en el mundo de antes, los hombres siempre en su corazón estaban en la maldad, se desbordaron en el sexo, cuando eso ya vino y todo eso, en el trago, siempre pensando en hacerle mal a los demás y en su corazón solo había maldad. De llegar así a pensar Dios, de arrepentirse de haber creado al hombre, eso tuvo que ser un desorden que no alcanzamos a imaginar. Y que estaban alejados de Dios. Nadie creía en él, nadie oraba en nada, sino solamente Noé. En el mundo de ahora es lo mismo, pero la diferencia es que hoy en día, gracias a actividades como la que ustedes ejercen, hay mucha información, muchos misioneros que van esparciendo la palabra de Dios para que el mundo no se pierda. Esa es la única diferencia que veo, que hay muchas misiones para que el hombre reflexione y sea salvo. Pero la maldad se ha multiplicado más todavía por la tecnología, los celulares, computadores, todo eso. La maldad sigue siendo igual. Desde que el hombre nace de su juventud, ya el corazón está dañado. Esa es mi reflexión, pastor. Gracias, Roger. Muy bien dicho, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún hermano o una hermana? Y quizás pensemos también en la pregunta, ¿por qué? Ya hicimos la conexión, ¿verdad? Nuestro hermano Roger nos decía que hay una similitud. El ser humano se ha vuelto tan egoísta, egocéntrico y siempre piensa en sí mismo. Hay ríos de sangre que diariamente se derraman en la humanidad, ¿verdad? Yo creo que el peor enemigo, el mismo que va a destruir la vida en que vivimos, es el ser humano, ¿verdad? Que tiene deseo de matar a los demás, derramar sangre inocente, ¿verdad? Entonces vemos lo mismo y la pregunta nos hacemos, ¿por qué será que el Señor todavía no ha destruido el mundo al ver tanta maldad, tanto rechazo, hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios? El ser humano se cree su propio Dios acá en la tierra y hace literalmente lo que se le viene en gana. ¿Por qué creen ustedes que el Señor no destruye el mundo, el universo en el cual vivimos? Roger, y luego vamos con Miguel. Porque hizo un pacto con el hombre de que no volvería a hacerlo, que ya en el diluvio murió mucha gente. Él dijo que no volvería a ser destruido por lo menos con agua, porque ya había Ujú. hecho un pacto, por eso tenemos el arco iris. Excelente. Muy bien, Roger. Adelante, Miguel. Ajá, Dios me lo bendiga. Sí, yo entiendo que Dios no ha terminado con el mundo todavía, o con esta generación, porque en todo esto hay unos propósitos. O sea, como los días de Noé, que hicieron la maldad completamente, pues Dios dio una oportunidad otra vez cuando comenzamos, que Dios crea su pueblo. Pero entonces, eh, Dios estableció que después de 2 días, ¿verdad? Podríamos ver las señales y estamos esperando un rapto. Yo entiendo que todo esto tiene unos propósitos, pero cuando eh, Dios va a enviar a su Hijo por su iglesia, pues nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos las señales, tenemos la profecía cumplida, ¿sabes? Estamos viendo todo, que todo está llegando a sus límites. Y en un momento dado, de ahora en adelante, de este momento en adelante, sabemos que va a ocurrir un rapto. Y cuando ocurra ese rapto, ya Dios pues salvará a su iglesia, ¿verdad? Y aquí se verán los juicios peores como jamás, nunca en la vida se hayan visto. Esa es mi aportación. Gracias, Miguel. Si nomás una cosita, lo que vamos a enfocarnos aquí, lo que dijo Miguel, es
La Biblia es muy clara que solamente habla de las dos venidas, ¿verdad? La primera venida de Cristo que nació, vino a salvar, vino a rescatar, vino a dar su vida para que nosotros seamos salvos. La segunda venida bíblicamente nos dice que vendrá con poder y gloria. Ya no vendrá a salvar, sino vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Ese tiempo de gracia, el tiempo de gracia que vivimos ahorita, es el tiempo que el Señor nos da para postrarnos a sus pies. Y también las cosas de Dios, Él bíblicamente los hace a que todos lo vean. No hace nada a escondidas, no hace nada como para agarrar a unos y dejar a otros, ¿verdad? El día del juicio final, todo el mundo lo verá. Vendrá con poder y gloria. Ese día será un día glorioso para los creyentes, pero será Amén. el día más horrible para todos los incrédulos. Entonces es lo que quería decir. Solamente hay la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. No hay que va a venir tres o dos o tres venidas en las cuales a veces algunos enseñan, ¿verdad? Solo será primera y segunda venida. Nosotros esperamos con ansias la venida de Cristo. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias, Miguel. Seguimos con Juana. Amén, buenos días, Dios les bendiga a todos. El por qué, haciendo la comparación del mundo actual con el mundo del tiempo de Noé, pues podríamos decirse que se está cumpliendo de los tiempos de Noé volverán, porque eran tiempos donde no había temor de Dios, no había respeto y todo era vanidad, vanidad y lujuria. Entonces, el mundo está como que para, si vemos la mano de Dios en la ley, pues estaría como para arrepentirse de nuevo y destruirlo. Pero Dios es un Dios de promesa, un Dios de pacto. Y desde que Él creó el mundo, lo hizo con un propósito de bien, de salvación, de vida y vida eterna. Pero bueno, no se dio por el pecado, llegó la muerte. Mas Él mantuvo pactos y pactos donde nos decía salvación, salvación, salvación. Y su último pacto lo vemos en su amor en Jesucristo. Y hay una promesa, que es el tiempo de gracia que usted acaba de nombrar, el tiempo de llegar y redimirnos en Jesucristo, ser redimidos por Jesucristo y la salvación. Esa promesa de salvación y vida eterna que está en Jesucristo y esperada por los que vamos a estar en ese tiempo en su llegada o por los que vayamos al descanso con Él y ser despertado para vida eterna. Creemos en esa promesa y creemos en ese último pacto que es Jesucristo. Gracias a Juana. Escuchamos a Jason. Adelante, hermano. Bueno, pastor, si nos ponemos a comparar el mundo de ahora de la actualidad a cómo era el mundo antes, en los días de Noé, nos podemos dar cuenta o sea, que todo está igual. O sea, la maldad se ha multiplicado, asesinatos, homicidios. O sea, el pecado se ha multiplicado en gran manera que estamos en los mismos días. O sea, en la actualidad estamos en lo mismo como en los días de Noé. Entonces, ¿y por qué Dios el Señor no ha destruido el mundo? Porque al enviar a su hijo, al Dios enviar a su hijo aquí a la tierra, Él lo envió por un plan, o sea, para predicarnos el evangelio, para darnos salvación y una vida eterna. Entonces, por su grande amor y su gran misericordia, Él no ha destruido el mundo, Él no ha venido por su pueblo, solo porque no quiere que todos perezcamos. O sea, Él nos está dando este lazo de tiempo para que nosotros recapacitemos y podamos entender, o sea, podamos entender el porqué de la venida de él acá al mundo. Entonces, ese es mi aporte del por qué Dios no ha destruido al mundo, porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Gracias, Jason. Muy bien dicho. Muy bien, entonces, nota usted en el texto bíblico que leímos, no fue de la noche a la mañana que Dios iba a destruir el mundo. Les dio un tiempo de gracia, dice la Biblia, que como 120 años más para que este pueblo se arrepintiera.
¿verdad? Reconociera a Dios de todo lo que estaba haciendo, pero los teólogos dicen que se burlaron de Noé. Tenían la consigna de decir, comamos y vivamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Y en nuestros días también, como bien dijo Jason, el Señor sigue siendo paciente y misericordioso con nosotros. Segunda de Pedro 3, 8, 9, me encanta este texto, ¿verdad? Dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, todo el mundo esté en el cielo, en la presencia de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por eso es que el Señor todavía no destruye este mundo. Claro que nos da señales, como decía Juana, ¿verdad? Para que veamos en esos espejos grandes quién está en control de todo, quién es nuestro Dios, quién nos provee absolutamente todo lo que necesitamos. No es por nuestro trabajo, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra habilidad, sino el Señor nos provee todo lo que necesitamos, tanto espiritualmente como materialmente también, ¿verdad? Entonces, gracias por sus respuestas y comentarios. Y aquí vemos cómo estaba la situación en los tiempos de Noé. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, ¿verdad? Entonces, vimos claramente que el Señor dijo todo lo que había hecho estaba, disfrutó, ¿verdad? Se sintió contento, feliz por la creación de sus manos, por la creación de su boca, ¿verdad? La palabra. Y ahora al ver tanto descaro, tanta mal agradecimiento, tanta ingratitud del ser humano, sintió dolor, ¿verdad? Y vemos hoy en día también lo mismo que pasa. El Señor, quizás podemos pensar que se pone triste, se aflige al decir, al ver todo lo que yo hago por mi creación, todo lo que yo hago por el ser humano, y es así como me paga, es así como me da la espalda, me rechaza, ¿verdad? Entonces ya vimos en el texto bíblico que nos decía, el Señor le dio al principio no detalles no tan claros, ¿verdad? No le dijo voy a destruir, la humanidad ya llegó al límite, voy a destruir, y le envió, le pidió que construyera un arca. Entonces, ¿se acuerdan las medidas del arca? Eran enormes, ¿verdad? ¿Cómo podríamos comparar aquí, para tener una idea más o menos de la magnitud que era el arca? ¿Alguien puede decirme? Las medidas 140 más o metros, menos. Sí, adelante. 140, 140 metros de largo, 27 metros de alto, no, 23 metros de ancho y 27 metros de alto, creo que era. Ujú. Excelente. Entonces estaba leyendo, ¿verdad? Las comparaciones, que era más o menos como un estadio y medio de fútbol. Inmenso, 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 imagínese usted. inmenso. Y también Imagi- era como un edificio de 4 pisos. Cada 4 pisos, Imagínese. sí, terrible, Exactamente. inmenso. Sí, Y entonces, imagínese la magnitud de construir. imagínate que tardó 120 años en construir la barca. Exactamente, exactamente. Entonces, y Noé también habla aquí sobre Noé, ¿verdad? Que él era literalmente, la familia, Noé y su familia eran como corderos en medio de lobos, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ellos creían, una de las cosas que el Señor habla, ¿verdad? Aquí, que era justo ante los ojos de Dios,
Esto se refiere, ¿verdad?, que él creía en Dios como su proveedor, como su redentor, como su salvador, pero no solo creía, sino que sus acciones iban conectadas con sus palabras, ¿verdad? Eso es lo que el Señor se refiere aquí cuando elogia la fe de Noé. Construyeron el arca, ¿verdad? Fue un trabajo arduo que hicieron. Luego ya cuando se construyó el arca, llegó el día, empezaron las primeras gotas de agua. Noé y su familia ingresaron al arca con las instrucciones que el Señor le dio. El Señor le dijo que guardara cosas, ¿verdad? Para un año, estaban ahí, un buen tiempo iban a estar ahí. Entonces cerraron las puertas, empezó a caer la lluvia, 40 días y 40 noches. Al comienzo de la clase estuvimos hablando con Daniel de las tormentas, de los aguaceros en nuestra hermana República de Argentina, ¿verdad? Y a veces cuando llueve intensamente, vamos a poner unas 3, 4 horas, los desastres son notorios, derrumbes, inundaciones, deslaves, casas caídas y todo lo demás. Imagínese usted llover por 40 días y 40 noches a todo lo que da, ¿verdad? Como dice la Biblia, se abrieron las compuertas, el cielo empezó a llover, de adentro las aguas salieron y fue una devastación terrible, ¿verdad? Como vemos aquí, no tenemos ni la más Hay que remota idea molestarla de... primero a las otras, ¿no? Hay un micrófono abierto. Muy bien, entonces también el texto bíblico fue es claro al decirnos que las aguas rebasaron los picos más altos de las montañas, ¿verdad? Imagínese usted. Y ahí murieron toda la humanidad, animales, plantas, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Aquí vemos claramente la ira de Dios, ¿verdad? Con todo su rigor. Pasó el tiempo, la arca se encalló en una montaña, ahí ya menciona la montaña, ¿verdad? Las montañas de Ararat, posiblemente en Armenia hoy en día, o Turquía. Ya cuando dejó de llover, Moisés envió una paloma, primero un cuervo. Este cuervo regresó, no había bajado las aguas, luego envió una paloma. Primera vez, nada, segunda vez, y vino pues ya con un piquito con una ramita de olivo, eso significó que ya había vegetación, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la paciencia de este hombre. Esperó una semana más, 7 días más, 2 semanas más, y así, y nota usted el texto bíblico que nos dice, cuando Dios dijo, entra al arca, Noé y su familia obedecieron y esperó allí hasta que el Señor le dijo, es tiempo de salir del arca, ¿verdad? Entonces salió, me imagino que estaban asustados por la... Imagínense estar ahí, el video nos decían que estaban ahí 1 año y 10 días. Entonces, haciendo cuentas, estaríamos hablando de 375 días en ese mar abierto, ¿verdad? Con los animales gritando, todo ahí, ¿verdad? Salió Noé y ofreció un holocausto. Ofreció al Señor lo mejor de lo mejor. Ese aroma llegó al cielo y el Señor hizo pues la promesa del arco iris, ¿verdad? Que no iba a destruir la tierra, y cada vez que nosotros vemos el arco iris, vemos la promesa de Dios que literalmente no irá a destruir la tierra con agua. Los textos bíblicos, la Biblia habla que sí, el día del juicio final será destruida con fuego, pero ya no más con agua. Entonces, como dije anteriormente, ante todo esto vemos todavía el amor de Dios que salvó a las 8 personas en total, y ahí mantuvo firme, intacta
la promesa de un Mesías prometido, ¿verdad? Y va a empezar de nuevo la familia de Noé, y uno pudiera pensar que aprendieron la lección después de haber estado 375 días en mar abierto, al borde de la muerte, pero después sabemos lo que pasó con la familia misma de Noé. Excelente. ¿Alguna cosa que deseen agregar ustedes que se me escapó de la historia? Y si no, vamos a empezar identificando los personajes de la historia, ¿verdad? Entonces, hicimos el resumen de esta forma porque pues nos tocó leer tres capítulos, ¿verdad? Querido Miguel, quiénes son, debo decir mejor, los personajes en esta historia? Cuéntenos todo. Ajá, amén. Bueno, tenemos los personajes, toda aquella multitud que se perdió, que son personajes. Yo veo la familia de Noé y su familia, y si se puede incluir, los animales fueron distinguidos porque ellos obedecieron la voz de Dios y entraron al arca. Y pues, esa es mi observación. Excelente. Entonces, la multitud, ¿verdad? La gente los hombres malvados, los hijos de los hombres, todos los que murieron. Muy bien. Querida Juana, otros personajes que identificó usted en la historia. Gracias, Miguel. Personajes como tal, principales, sería Dios, Ujú. siempre va a estar de personaje principal, Noé, sus hijos, sus nueras, la esposa. Esos fueron los que yo capté en mi lectura principal. Excelente. Muy bien. Sí, también hablaba de unos gigantes, ¿verdad? De unos Nephilims. Hablaba que también los hijos de Dios, que eran los hijos aquí en este texto bíblico, los creyentes, ¿verdad? Descendientes de Seth, que eran los que creían en Dios, y los descendientes de Caín. Entonces, los creyentes y los incrédulos. Empezaron los matrimonios mixtos. De ahí empezaron los inconvenientes, ¿verdad? Ya no había respeto a Dios. Si no creían en Dios, pues hacían lo que querían, ¿verdad? Excelente. De ahí nacieron, como dice el texto bíblico, gigantes, pero también aquí la palabra, la raíz eran como malvados, ¿verdad? Hacían todo lo que hacían y provocaban terror en la gente. Y algo irónico que esos malvados, esos asesinos, destructores, se convirtieron en como héroes. Todo el mundo quería ser como ellos, ¿verdad? Entonces, más o menos la raíz que habla aquí de los gigantes, que eran intocables. Nadie podía decir nada, ¿verdad? Porque si alguien decía algo, pues corrían con el peligro de morir. Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos identificaron ustedes? Querida Juana, tiene la mano levantada. Aprovechando. Adelante, Bueno, hermano. Gloria, no dejo la mano levantadita, pero tenemos los objetos, tenemos los animales, ¿verdad? El arca, la lluvia, tenemos el arco iris, el ave, la paloma. Puedo identificar eso, pues. Gracias, Juana. Perfecto. Muy bien. Adelante, Richard. Bueno, yo vi los pisos, la brea, los alimentos, las montañas, cimas, montes, el arca, la tierra, el viento, los animales, el altar, el holocausto, frío, calor, invierno, verano, arco iris, la maldad, corazón, el vino, cataratas. Gracias, hermano. Muy excelente identificación de los objetos. Muy bien. Entonces ya sabía mucho. Entonces la construcción misma del arca, ¿verdad? Me imagino que demandó mucho material. Mencionaba la brea, la madera, tantas otras cosas, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia?
¿Dónde ocurrió la historia? Dice que en Mesopotamia, no especifica un lugar, pero la Biblia en otras versiones dice que en Mesopotamia. Ujú. Sí, no se especifica, ¿verdad?, el lugar donde era. O sea, lo que sí podemos decir que terminó la arca, llegó a las montañas de Ararat. Entonces, eso también muchos se han puesto a buscar a ver si la arca lo encontraron y todo. Entonces, sí que está entre, puede ser Armenia o otros dicen que está en Turquía. Entonces, también vienen las dudas. Entonces, un lugar específico donde se unen muchos continentes, dice, ¿verdad? Y ahí entonces Noé podía dispersarse con toda su familia a diferentes partes, a diferentes lugares, ¿verdad? Pero específicamente no sabemos, ¿verdad? Entonces, no sabemos dónde vivía Noé antes del diluvio. Lo que sí sabemos que tierras áridas, tierras desérticas, ¿verdad? Por eso también algunos comentaristas teólogos dicen que se burlaron de Noé al decir, aquí en este desierto casi nunca llueve, ¿y cómo se te ocurre hacer una arca para aquí en esta tierra, ¿verdad? Como de un tono burlón hacia Noé. Muy bien, excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Aquí sí podemos pensar. Ahí nos decía el texto bíblico muchas fechas específicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos años tenía Noé? Pues, Cuando empezó a hacer el arca tenía 600 años. Cuando terminó, murió, tenía 950. Más o menos duró como 150 haciendo el arca. Ujú. Sí, gracias, sí, cuando tenía 600 años. Entonces habla el texto, ¿verdad? Podemos tomarlo como referencia. Miguel tenía la mano levantada. sí, la pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? Pues, ¿qué yo podría decir? Cuando Dios llegó a su máxima, ¿sabes? Cuando ya Dios llegó que no soportaba más. Entonces, ahí ocurre esa historia. ¿Sí me explico? Ujú. Sí, ya, sí, muy bien, podemos decir eso cuando ya la humanidad, la maldad llegó al límite, ¿verdad? Entonces, y también los años, como dijimos, cuando empezó a construir el arca, sí, Noé tenía 600 años cuando las lluvias empezaron. Entonces empezaron de ahí y duró el tiempo que duró, como decía el video, ¿verdad? Este, 1 año y 10 días. Haciendo las cuentas, serían 375 días. Entonces también habla de 120 años en la construcción, 120 años que le dio de gracia el Señor a los habitantes de la tierra. También vemos que llovió durante 40 días, 40 noches. La tierra se queda inundada 150 días, ¿verdad? Entonces, muchos números. Excelente. Ahora, ¿cuál es el problema o los problemas que ustedes identificaron? ¿Qué problemas identificaron? ¿Encontraron algún problema o no hubo ningún problema en esta historia? Roger, hermano, adelante. Y luego Pues el vamos con Miguel. problema, el desorden que tenía la humanidad, la desobediencia también. Casi todos los capítulos de la historia hablan de la desobediencia, el alejamiento del Señor. Ese fue el problema que vi, la maldad que existía en el corazón de aquella época de los hombres. Gracias, Roger. Muy bien dicho. Adelante, Juana. Amén. Bueno, uno de los problemas que yo vi al principio es la mucha multiplicación de la humanidad. Empezó a multiplicarse mucho la humanidad, a cruzarse, digamos que las razas, los conocimientos, las costumbres y la perversión. Y entonces, uno de los problemas es la mucha multiplicación en ese tiempo, la falta de temor de Dios y la incredulidad, porque nunca creyeron
en las cosas que decía Dios, porque cuando Dios dijo que iba a destruirlo en agua, pues fueron incrédulos porque nunca había llovido. Entonces la incredulidad, el crecimiento de la humanidad, el desorden, la falta de temor de Dios, eso vi. Gracias, Juana. Muy bien. Me gusta mucho la incredulidad, ¿verdad? Porque la incredulidad es la que lleva al ser humano a ser su propio Dios, ¿verdad? A hacer lo que quiera hacer y así pues se desencadena de forma masiva la maldad, el derramamiento de sangre, actos impuros, ¿verdad? Y todo lo que conlleva con la incredulidad. Entonces, bien dicho, hermana. También vimos que el Señor se arrepintió de haber hecho a la creación, se sintió como dijo, ¿verdad? Como dolido, su corazón habla ahí, que se sintió este pesar por haber hecho a la creación, ¿verdad? Viendo cómo se habían rebelado en contra de Dios, ¿verdad? Ya no lo miraban como al Dios, como el dependencia de Él, sino pues cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? Un problema enorme. También vemos el mismo inconveniente hoy en día, que es de dejarle a Dios a un lado. Se nota mucho a veces, Dios es expulsado de las escuelas, de los lugares de trabajo, en muchos lugares donde ni siquiera permiten que se hable el nombre de Dios. Imagínese así, vivir en un mundo sin Dios, donde Dios se ha sacado literalmente a patadas, ¿verdad? Entonces fue básicamente lo que pasó y el problema, el resultado fue tan devastador. Muy bien, se resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué hizo Dios para decir que Él está en control? Miguel, adelante, hermano. Le dejé con la mano levantada antes. Sí. Bien, el problema se resuelve de la siguiente manera. Al construirse el arca, ¿ah? Y Dios da advertencia, 120 años predicó Noé, la gente no tuvieron en bien arrepentirse. Pues entonces cuando pega a llover, que el arca comienza a moverse sobre las aguas y pegaron a morir todas aquellas personas incrédulas por su pecado tan grande, y aún los animales, muchos animales murieron porque solamente fueron escogidos una cantidad de animales, los demás se quedaron. Pues yo entiendo que el problema se resolvió cuando las aguas comenzaron a subir y todo ser humano es raído de sobre la tierra. Y vemos que comenzamos con una nueva generación, que es la de Noé y su familia. Amén. Gracias, Miguel. Muy bien dicho. ¿Alguien más? Jason, adelante. Y luego vamos con Roger y concluimos con María y Juanita. Y Juana, perdón. Adelante, Jason. El micrófono, hermano. Bueno, el problema sí se resuelve, ya que, como vimos al principio, que aquí en Génesis, donde Dios dijo ahí en el capítulo 6, dijo que se arrepintió de haber creado al hombre, o sea, era tanta la maldad que se arrepintió de haber creado al hombre, pero Dios ya nos había dado una promesa de que iba a enviar un Salvador. Entonces, como Dios no es hombre para mentir, él tenía que buscar la forma para que esa promesa se cumpliera más adelante. Entonces, ¿qué hizo? De entre toda esa multitud que estaba en pecado, en maldad y todo eso, entonces Dios vio que no era varón justo. Entonces, ¿qué hizo? Entonces tomó a Noé con su familia para que hicieran el arca para así llevar a cabo esa promesa que nos había planteado ya desde el principio en Génesis. Esa es mi aportación. Gracias, Jason. Muy bien. Adelante, Roger. Bueno, una de las cosas que yo veo en el Señor es que es muy perfecto, que nos disciplina también. Él corrige, nos ama, pero también disciplina. Y también nos acortó la vida. Dijo, ya no va a vivir todo ese poco tiempo, ahora hasta 120 años nada más. Vimos que Noé vivió 900 y pico años. Entonces a todos nos dijo, bueno, ya no vas a vivir tanto. Bueno, entonces nos perdonó, pero siempre nos disciplinó.
Nos quitó, nos acortó los años de vida. Dice Roger, muy bien, Dios en amor siempre nos disciplina como un padre amoroso lo hace con sus hijos. Seguimos con Juana y luego vamos con María. Adelante, Juana. Amén. Bueno, yo vi como la solución del problema, dice la palabra ahí que Dios se arrepintió, entonces la solución fue arrepentirse de todo lo que había pasado con su creación, de haber hecho el hombre, la humanidad, y todo lo que decidió después de ese arrepentimiento, decidió arrasar con todo, acabar con todo lo creado, y la injusticia, la maldad, para poder acabar la injusticia, porque dice que solo un justo quiere decir que los demás todos estaban en injusticia. Entonces, solo un justo dejó por gracia y por amor a todos nosotros para cumplir su promesa del Salvador hoy en día. Ese Gracias. es mi aporte. Gracias, Juana. Adelante, María. Sí, gracias. Bueno, pues aquí en mi aportación es que Dios le da oportunidad al hombre 120 años para arrepentirse, elige a un hombre para hacer esa labor de evangelizar, para salvarlos por medio del arca. O sea, le dio oportunidad al hombre de salvarse. Ahora, si se murieron fue la decisión de ellos. Gracias, María. Muy bien. Excelentes comentarios. Muy bien, entonces vamos a concluir esta parte diciendo que de Dios nadie puede burlarse, ¿verdad? Él vio que la corona de su creación se había, como podemos decir, se había pasado de la línea. Dios solucionó el problema eliminándolos de raíz. Así es como hay que tratarlo al problema, ¿verdad? Pero también Dios solucionó el problema, ¿verdad? Separándolos a Noé y su familia por la gracia de Dios para mantener intacta su promesa de un Salvador, como dijo nuestro hermano Jason. Imagínese usted las mismas aguas que con la furia divina derrotaron, destruyeron la maldad humana con todo lo que estaba ahí, la tierra, la gente, los animales, plantas, fueron las mismas aguas que Dios usó para salvar a la familia de Noé y como tal mantener intacta, como dije anteriormente, la promesa de un Mesías prometido. Adelante, Miguel. Sí que me llama algo la atención, y es que en ese periodo de ley vemos como Dios ahí muestra su gracia, y eso me llama la atención. Amén. Gracias, Miguel. Entonces aquí los apóstoles usan, ¿verdad? Las aguas del diluvio como para conectar con el bautismo, ¿verdad? Lo que pasa en el bautismo es que el viejo Adán es literalmente ahogado y de ese nuevo, ¿verdad? De la conexión del agua conectado con la palabra de Dios, surge un nuevo ser, un nuevo hijo de Dios, ¿verdad? Somos adoptados como hijo de Dios. Entonces los apóstoles usan esta descripción del bautismo, ¿verdad? Las aguas que ahogan, que matan el pecado nuestro, y de esas aguas, de ese ahogamiento, surge un nuevo ser con Cristo Jesús, la nueva vida. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre las 4 preguntas. Quiero recalcar aquí que en esta parte de considerar tenemos las 6 preguntas, ¿verdad? Como ya vimos, en cualquier historia bíblica que usted lea, como dije anteriormente, de forma personal, o también que va a enseñar, va a usar esta estrategia, ¿verdad? Identificar los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, se resuelve de una forma dinámica, ¿verdad? Es mucho mejor hacerla de forma presencial con nuestros familiares, amigos,
y a veces en línea pues tarda un poquito más y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, hay a veces las fechas son difíciles de encontrar a veces, pero pues vamos a enfocarnos más en lo que dice la Biblia en vez de especular, ¿verdad? Muy bien. Ahora estamos en la parte de las 4 preguntas de consolidar. El lunes hablábamos por qué es importante estas preguntas, porque aquí aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? La hacemos personal. ¿Cómo, qué me dice Dios? ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida y ver el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, hacemos estas 4 preguntas para dar firmeza o aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, aquí resumimos la historia en una línea. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Verdad? Esa es la pregunta número 1. La segunda pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Verdad? La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Se aplica a mí en este momento mismo, ¿verdad? Es la ley. Vemos el Evangelio, las buenas noticias de Dios, ¿verdad? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Verdad? ¿Por qué haría Dios tal cosa? Por su amor, por su misericordia, por su gracia. ¿Yo merecía que el Señor hiciera eso por mí? La respuesta es absolutamente no. Entonces, en las cosas de Dios no se trata de merecimientos, sino de gracia, de amor y de compasión. Y al fin la aplicación, ¿verdad? Con un corazón agradecido. Como cuando uno recibe una buena noticia que va a ser papá por primera vez, quiere compartir con todo el mundo, agradecerle al Señor y ahí vienen los frutos vivos de nuestra fe. Gratitud al Señor. Entonces, si están ahí copiando las preguntas, la primera es cuál es el punto principal de la historia, una síntesis, un resumen, un título que le vamos a dar a la historia. La aplicación, la ley en la cual el Señor nos muestra como un espejo cómo hemos fallado. Y la tercera, el Evangelio, lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho, hace y seguirá haciendo por mí. Y al fin, la aplicación evangélica, cómo vive un cristiano en esta tierra dando gracias al Señor. Dicho lo anterior, ¿cuál es el punto principal de la historia? Cuéntenme, ¿qué título le darían o cómo describirían en una síntesis? ¿Qué hizo Dios? Siempre nos enfocamos en las 2 partes, ¿verdad? Porque el texto era largo. La primera parte que hizo Dios para destruir la humanidad y también para salvar y mantener intacto su promesa. Querido Miguel, luego vamos con Juana y también con María. Ajá, el punto principal que yo veo es, o le voy a poner como título, Dios nunca tolera ni tolerará el pecado. ¿Ven? Muy bien, me gusta. Adelante, María. El punto principal, bueno, yo lo veo así, el rescate de la humanidad. Muy bien. Gracias, María. Juana, adelante. Amén. Bueno, el punto principal que yo vi fue el solucionar el problema del pecado, erradicando el mal y dejando un justo para la simiente venidera. Y el nombre que le pondría sería Muerte y Vida, Camino a la Resurrección. Muy bien, me gusta mucho. Excelente. Muy bien, sí tiene sentido, muerte para los incrédulos que rechazaron la gracia de Dios y vida para Noé y su familia y de ahí viene el Mesías prometido. Muy bien. Gracias, Juana. ¿Algún otro título? Roger, hermano, adelante. Bueno, el título que yo le coloqué, la restauración de la creación del ser humano. Ahí después del arrepentimiento el Señor todavía vuelve a creer en nosotros y tiene la esperanza de que cambiemos, pero nosotros somos muy cabezones.
Gracias, Roger. Me gusta la palabra cabezones. Así somos, hermano. Pero Dios es mucho más paciente y misericordioso con nosotros. Jason, adelante, hermano. Uno más, un título más. Bueno, no basándonos solamente a lo malo que estaban haciendo, que estaba haciendo el pueblo incrédulo antes, yo le he titulado Atiende el llamado de Dios, porque en ese tiempo de gracia, en esos 120 años que que Noé estaba haciendo el arca, Dios le dio tiempo a ellos para que atendieran el llamado y así pudieran ser salvos, pero ellos no atendieron ese llamado. Gracias, Jason. Muy bien. Excelentes títulos que ustedes le han dado. También podemos decir, Dios destruyó, como dijeron ustedes, la raza humana completamente, excepto por Noé y su familia, para preservar la promesa de un Mesías prometido. Muy bien. Aquí vamos a lo bueno. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? Roger, adelante. Pues el pecado en la historia es, nuevamente, lo único que habla Dios ahí es de el desorden que existía en ese momento y la incredulidad alejada de Dios. Así estaban muchos de nosotros antes, que estuvimos muertos en delitos y pecados, y gracias a Dios y la misericordia, pues fuimos rescatados, ¿no? Lo llevaría mi vida en eso, ¿no? De que antes mucha gente, siempre ha habido alguien que nos esté hablando de la palabra y no creemos y nos hacemos lo fuerte y todo, pero todos necesitamos de Dios, porque dice la palabra que sin Él no somos nada. Eso lo llevaría a mi vida, que tenemos que creer en Él. Gracias, Roger. Bien dicho, hermano. Muy bien, escuchamos a Juana y luego vamos con Jason. Amén. Bueno, el pecado que más se refleja ahí es la falta de la presencia de Dios, del temor de Dios, el desamor, la falta de la incredulidad, porque ahí no había amor, no se amaban los unos a los otros, no se respetaban, había mucho desamor, la falta de amor, la ausencia del amor. Y sin el amor, pues no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, no tenemos el amor. Y Gracias. la confesión, que confesamos que todos estuvimos ahí, en ese mundo de incredulidad, de discupiscencia, de deseos de carne, todos estuvimos ahí, pero obtuvimos la gracia de Dios, el amor de Dios en Jesucristo, y bueno, ahí estamos, en esa descendencia que salvó. Ahora somos esa descendencia de ser salvos en Cristo. Gracias, Juana. Adelante, Jason. Bueno, el pecado principal que yo aquí, o sea, o sea, no habla como en sí de ese pecado, pero el pecado que yo veo es la vanidad, porque la vanidad hace que las personas, o sea, hace que las personas se hagan creer de que, o sea, se hagan de creer de que no, o sea, de que pueden vivir sin Dios. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. O sea, las personas se alejaron a tal manera de Dios por causa de la vanidad, porque la vanidad es un pecado que nos aleja o sea, nos aleja del amor de Dios y nos hace también fallar en el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, la vanidad va también de la mano de la vanagloria. O sea, en ese tiempo los hombres se están vanagloriando, o sea, haciéndose creer a sí mismos de que no, o sea, de que podían vivir sin Dios. Entonces, por causa de esos pecados, Dios fue que tomó esa decisión de acabar con toda la humanidad, porque en sí a la humanidad se hacía creer a sí misma o sea, de que podían vivir sin Dios y hacer todo lo que ellos quisieran con Dios. Entonces, a causa de eso, eso los llevó a la destrucción. Gracias, Jason. Amén. Muy bien. Excelente. Entonces ya aplicamos aquí a nuestras vidas la desobediencia, la incredulidad, la vanidad, el preocuparnos en nosotros mismos, todas estas cosas al fin nos llevan a decir no necesito a Dios, puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, y eso tiene consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Hoy mismo vemos esas catástrofes que pasan espiritualmente, ¿verdad? Entonces,
un recordatorio para nosotros también, porque a veces estamos más enfocados en las cosas de este mundo, en escuchar a veces las mentiras de Satanás, que en escuchar la verdad bíblica que Dios nos pone frente a nosotros diariamente. Muy bien. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Verdad? Entonces, yo muy bien hubiera podido estar en el grupo de los que murieron en, en el diluvio, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, por ese amor inmerecido, estamos en el grupo de Noé y su familia, que fuimos rescatados, ¿verdad? ¿Qué me cuentan? ¿Qué versículos, todo el texto, qué partes del texto bíblico hablan del amor de Dios? Roger, hermano, y luego vamos con Juana. Dice, yo veo el capítulo 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea que ante toda esa perversidad de la humanidad, encontró a un justo y eso le alegró el corazón y eso fue lo que hoy en día nos salvó a todos por haber encontrado ese justo. Estamos hoy en pie nosotros. Ese es el versículo que más me gusta, pastor. Gracias, Roger. Seguimos con Juana y luego vamos con María. Amén. Bueno, veo el amor de Dios en que cuando ya toma la decisión de acabar el mundo, él planea hacer el arca y le dice a Noé en el verso 6, en el capítulo 6, 14, hazte un arca de madera. Y ahí él planea la salvación y vemos esa salvación, esa arca reflejada, que es nuestro Señor Jesucristo, pues. Y pensó en nosotros, en todos nosotros, todos aquellos que le íbamos a oír y le íbamos a creer. Y vamos a poner la atención a la advertencia. Gracias, María. Muy bien. Juana. Varón, yo le hablé ahorita. Yo soy Juana. Ah, entonces era María. Adelante, María. Gloria a Yo me Dios. confundí. María, adelante. Sí, gracias. En el verso 18 del capítulo 6 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está llamando a una familia a la salvación. Bueno, yo así lo veo. Gracias, hermana. Qué linda noticia, ¿verdad? Escuchar que Dios cuidó, protegió y proveyó un medio por el cual iba a salvar la vida de Noé y su familia. Entonces, excelente. Amén. Vemos también la paciencia de Dios a lo Ujú. largo de esta historia. 120 años le dio. Estamos viviendo nosotros ahora en el tiempo de gracia que el Señor, si todavía no nos ha llevado a su lugar celestial, es porque Él anhela que todo el mundo crea. Esté aplicando a nuestra vida personal, el Señor es muy paciente conmigo, muy amoroso, muy compasivo, ¿verdad? Ya en mi vida, en mis 45 años, cuántas veces el Señor se hubiera dicho, ya me cansé de este Nixon, ¿verdad? Pero me sigue mostrando su gracia, sigue mostrando su amor, su compasión infinita, porque Él anhela que un día estemos en el cielo con Él. Ese es amor. Todos los días vemos y literalmente dicen que la iglesia, ¿verdad? En este mundo en que vivimos es como esa arca. Y allí el Señor nos tiene seguros de los ataques feroces de Satanás. El Señor usa su palabra para mostrarnos y decirnos, yo estoy aquí contigo, estoy protegiéndote, cuidándote, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué hizo Noé después de haber salido del arca?
le pediría a usted? Adelante, Juana, ahora sí. Estoy Amén, más amén. ubicado ya. Bueno, Noé lo primero que hizo al salir fue darle gracias a Dios por toda la bondad, la misericordia. Le dio gracias a Dios adorándolo, haciendo un altar y haciendo sacrificio. Hoy por hoy le damos gracias a Dios por esa salvación, por esa oportunidad, por habernos dado la oportunidad de que su simiente siguiera hasta llegar a Jesucristo y mucho más allá todavía hasta el sol de hoy. Yo le sigo Gracias. pidiendo a Dios que me abra los ojos para estar captando todas las cosas que Él tiene para uno. Gracias, Juana. Adelante, Roger. Pues, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Que me dé cada día más sabiduría y más entendimiento, poder estudiar más la palabra para poder salvar más almas, para que cuando venga la destrucción de una u otra forma, se salven más almas, pastor. Gracias, Roger. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, también a veces nos... María, adelante, hermana. Bueno, pues sería pedirle que podamos edificar verdaderamente un altar en nuestro corazón para Dios, llenarlo de Él y ofrecer nuestro sacrificio de alabanza y gratitud por lo que hizo por nosotros. Gracias, María. Muy bien, hermanos. Bien dicho, hermanas. También aquí hay algunos mensajes de texto, ¿verdad? Que nos dice Rocío también. Cortesiano, yo pido sabiduría y entendimiento para tratar de cumplir su palabra. Muy bien. Entonces, siempre me llama mucho la atención y es parte de mi vida a veces cuando Josué, ¿verdad? Después de que Moisés murió, el Señor le llamó a que se haga cargo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y él en un discurso decía, ustedes, refiriéndose a la gente, a la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Decía, ustedes decidan al Dios que quieran servir. Yo y mi familia serviremos al Señor. Qué lindas palabras, ¿verdad? Ojalá y esa misma sea nuestra oración, que nosotros y nuestras familias sirvamos al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Que el Señor nos mantenga firmes en su palabra, estudiando diligentemente las Escrituras y compartiendo valientemente con otros la palabra de Dios. Quería decir que a veces nos tocará ir en contra de la corriente, a veces nos tocará en amor cristiano disciplinar a nuestros propios hijos, a nuestras propias familias, y eso usted sabe que no les va a gustar mucho, pero si los amamos, pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza espiritual para compartir con ellos la palabra de Dios tal y cual como es, la ley con todo su rigor y el Evangelio con toda su dulzura, pensando siempre en la edificación espiritual de los demás. Muy bien, hermanos y hermanas, en Cristo, los minutos que nos quedan, vamos a hacer algo, vamos a hacer un captar para la historia bíblica que leemos, ¿verdad? El el anzuelo siempre tiene su carnada ahí y lo lanzamos al río, a la poza, con el propósito de atrapar un pez. Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de compartir en nuestras casas, en la iglesia, tomando un cafecito, en una reunión de amigos o viajando en el bus, o los niños pequeños, ¿verdad? Compartir con ellos la palabra de Dios. ¿Qué usaría usted para llamar la atención, para conectar a su audiencia la historia que leímos hoy? Sin decir mucho, ¿cómo atraparía la atención de la gente, ¿verdad? Aquí podemos usar una anécdota, un dicho, alguna noticia, cualquier cosa, ¿verdad? Que se nos venga a la mente. Querida Juana, adelante, le escuchamos. Amén. Yo atraería con la manera en que Noé hizo el arca, cómo incluyó poco a poco a la familia y la cantidad de animales y cómo hizo
para que entrara todos esos animales ahí en esa arca. Ahí llamaría yo Muy la bien. atención. Excelente. Gracias. Adelante, Roger. Bueno, yo lo atraparía en el sentido de cómo inventó Dios el arca, hablando, le dije, uy, pero qué chévere, cómo inventó Dios o mandó inventar a Noé el arca, y lo voy atrayendo así con esa, como poniéndole suspenso a la historia. Si queramos sentarnos, le cuento cómo fue la historia y cómo sucedieron los hechos y por qué lo hizo y todo. Entonces, como una admiración sobre la creación del arca para llamar la atención de ellos. Gracias. Muy bien. Wilmar, adelante. Pastor, buenos días. Yo los llevaría como con un título así. Tengo una historia increíble para contarte. Ujú. Les diría eso. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? María, adelante. Rocío también. Bueno, vamos primero María y luego Rocío. Bueno, les preguntaría cuál ha sido la inundación más grande que ellos han visto en toda su vida o de la historia hasta llegar al diluvio. Excelente. Ya vamos entrando en materia, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de la lluvia. ¿Alguna experiencia personal? Nosotros que vivimos acá en parte de Sudamérica, que estamos, ¿verdad? En el Océano Pacífico, siempre estamos siendo afectados por el fenómeno del Niño, ¿verdad? Y hay a veces algunos años más devastadores que otros, que literalmente se inunda o torrenciales aguaceros. Muy bien, usamos el agua para hacer la conexión, ¿verdad? Si la gente va a decir, sí, pasó tal año, qué tremenda devastación, inundación, pérdida de cultivos y todo, y ahí ya la atrapamos. Va a decir, si eso para ti te parece que fue grande, impresionante, te voy a contar una historia que fue 1000 veces más devastador que eso. Muy bien, María. Rocío, hermana, adelante. ¿Qué otra historia, qué otra estrategia usaría usted para conectar con su audiencia? Adelante, Rocío. No la escuchamos, hermana. Querida Rocío, el micrófono. Bueno, entonces, no sé si Roger, Juana, tienen otra ilustración. Amén. No, 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 deje la manito arriba. Ok, excelente. ¿Alguien más? Miguel. Sí, ¿me oye? Sí, ¿Me oye? hermano, adelante. Sí, pero yo simplemente para captar la atención de los que vienen a participar conmigo en la clase, en la lección, yo les proveería un lugar cómodo, donde se puedan sentar cómodo y donde puedan haber varios abanicos, como he mencionado, ya que el calor es fuerte, y así yo creo que captaría la atención de ellos para que escuchen la lección y participen conmigo. Amén. Gracias, Miguel. Muy bien. También podemos usar otra estrategia que nos presentó el video, ¿verdad? Haciendo una comparación entre la gente de los días de Noé con nuestros días, ¿verdad? Hay alguna similitud, hay algo de diferencia. Eso podemos usar. También, si estamos cerca de un edificio de 4 pisos, podríamos usar esa ilustración del edificio, decir, ¿verdad? ¿Sabías que el arca que construyó Noé tenía 4 pisos de altura? Y ahí va a decir sí, no, y entonces va a interesarse. Entonces dice, te voy a contar. Y ahí empieza a contar la construcción, cómo fue. O también si de pronto estamos en un estadio de fútbol o en una cancha grande, hacerle la pregunta, ¿sabías que la arca era de este tamaño, el doble de este estadio, de este lugar? Y así cositas, ¿verdad? Para atrapar la atención de la gente. Y ya cuando tenemos la atención, le contamos la historia
y ahí se hace interactiva en vez de pues que uno nomás esté hablando, ¿verdad? ¿Qué les pareció este captar? Sí tienen más o menos una idea, ¿verdad? Es como a lo largo nos han enseñado, ¿verdad? De cómo hacer una introducción para luego conversar con los demás. Entonces, sin mencionar el texto bíblico, hacer la introducción, conectarlos y luego contar la historia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda en esta parte de captar la atención? Y si no, poco a poco, con el tiempo, ustedes van, con la ayuda de Dios, van a familiarizarse más con estas 4C y naturalmente les va a salir, ¿verdad? Como dije, un dicho, hay muchos dichos en Latinoamérica, algunas anécdotas personales, alguna historia del periódico, de la tele o del YouTube o de pronto algunos ¿cómo se llama? Memes, que siempre están como burlándose de los demás. A veces los políticos también caen en estas introducciones, ¿verdad? De usar. Entonces, esa fue más o menos un poquito una idea y vamos a seguir platicando y practicando las 4Cs. Muy bien, aquí está la tarea para el día lunes, la lección 5. No puedo creer que llevamos en la lección 5. Entonces sería leer Génesis capítulo 11, solo el capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 9 nomás. Entonces aquí vamos a ver la historia. ¿Se acuerdan qué historia está en Génesis 11? Está la Torre de Babel. Entonces vamos a ver esa historia. También vamos a analizar que Dios, al confundir los idiomas, nos estaba mostrando amor. Aún así ahí, parece que fue una disciplina, un castigo para muchos piensan, pero fue amor por nosotros. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya copiaron la lección, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque cada día nos muestras tu amor, tu paciencia por cada uno de nosotros. Y una de esas evidencias claras de tu paciencia por la humanidad es que enviaste a tu Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para rescatarnos de las garras de Satanás, para pagar el precio justo de nuestra redención y, Señor, prometernos la vida eterna en el cielo junto a ti. Padre amado, ayúdanos a valorar tu palabra. Ayúdanos a leer las historias bíblicas, Señor, del Antiguo Testamento, porque conociendo nuestra imperfección, nuestra debilidad, nuestra contaminación espiritual, es cuando valoramos, Señor, todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Concédele siempre ese deseo ferviente de estudiar tu palabra con el propósito de compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan todos un bendecido día, un bendecido fin de semana también.